Hola amigos. Da la impresión que la parte europea de la OTAN está mandando señales de rendición, o es una táctica de despiste, o verdaderamente estamos jodidos de verdad en la Unión Europea. La señal llega en forma de ofrecer a Rusia para que se quede con parte de Ucrania, a cambio de que el resto de Ucrania pueda ingresar en la OTAN y la Unión Europea. Las agencias echan humo con la noticia. ¿Será un globosonda? Si es algo real, o una maniobra de distracción, nadie lo sabe. Sea como fuere, llegan noticias alarmantes para la economía europea, que seguramente serán consecuencia del fracaso militar en la contraofensiva. Noticias como que 57 aerolíneas de todo el mundo podrían detener sus vuelos por falta de repuestos para aviones Boeing y Airbus. No son nada normales. ¿Qué ocurre en realidad? Porque Inglaterra ha prohibido a Ucrania que utilice los tanques Challenger-2 en el frente, y una que se producirá el próximo día 22 de agosto en Sudáfrica en la reunión de los BRICS, puede ser la puntilla definitiva para el colonialismo de la Unión Europea, y el final de su desfalco a los colonizados. Por contra, Estados Unidos solo piensa en prolongar la guerra, se aferra a Ucrania y a Polonia como a un clavo ardiendo para no darse por derrotado, y está convencido que todavía va a ganarle la guerra a Rusia y recuperar Crimea, y se ponen histéricos si se habla de paz. El general estadounidense Ben Hodges propone a las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardear el puente entre Rostov y Zaporozhye. Kiev no puede detener su contraofensiva y trasladarla más tarde. Así lo afirmó el excomandante del ejército estadounidense en Europa, el general Ben Hodges. Si alguien piensa que la contraofensiva debe posponerse hasta la próxima primavera, esa persona no entiende nada sobre la guerra moderna. Porque de repente deberíamos pedir a los ucranianos que detengan la ofensiva, para que los rusos tengan tiempo para minar aún más y fortalecer sus defensas. Elogió al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y señaló que esperaba ver el éxito de la ofensiva en unas pocas semanas. El general de Estados Unidos propuso la tarea de aislar Crimea para que los rusos no pudieran estar allí. Hodges sugirió que el ejército ucraniano atacara los puentes que conectan Rostov con la región de Zaporozhye. Esto tiene que suceder rápidamente, resumió el general estadounidense Ben Hodges. ¿Quién lleva la batuta de la OTAN? ¿Los partidarios de la entrega de parte de Ucrania? ¿O los que quieren la guerra hasta la derrota de Rusia? Cualquiera sabe, porque ayer 15 de agosto Polonia organizó el mayor desfile militar desde la Guerra Fría. Este es el día perfecto para mostrar nuestra fuerza, para demostrar que hemos construido un ejército poderoso, dijo Mariusz Błaszczak, ministro de Defensa polaco. Y el problema es, que lo dice convencido de que ese ejército le puede valer para algo a una nación no nuclear, contra la mayor potencia nuclear del planeta, que es contra quien apunta ese tremendo ejército de Polonia. Ese es el problema, que se lo creen. Y atentos a las palabras que dijo el presidente de Polonia, Andrzej Duda, que solo se pueden atribuir a un ser totalmente abducido. Días antes, el presidente polaco recordó que Polonia manda una ayuda significativa a Ucrania, y que Occidente no debe permitir que los estadounidenses tengan que derramar su sangre para restaurar la paz y la libertad en el mundo. Acojonante. El caso es que la guerra sigue, y Rusia está produciendo cada vez más ataques selectivos contra cuarteles generales en los que también hay mandos de la OTAN, sobre todo en Odessa. Ayer los drones kamikaze asestaron de nuevo un poderoso golpe a los puertos ucranianos de Izmail y Reni. Según las fuentes, los ataques se llevaron a cabo con vehículos aéreos no tripulados tipo Geran 2. Según información preliminar, los drones ingresaron al territorio de los puertos, desplazándose sobre el lecho del río Danubio durante la noche y la madrugada. Las consecuencias del ataque fueron devastadoras. Uno de los proyectiles impactó contra un objeto en el puerto de Reni, lo que provocó un grave incendio. Según los informes salientes, la instalación albergaba drones marítimos. Estos vehículos aéreos no tripulados fueron utilizados anteriormente por las autoridades ucranianas para atacar barcos de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Por el momento, el puerto de Reni no está funcionando y no puede recibir barcos extranjeros que llegaron aquí durante los últimos 2 días,
lo que provocó un grave atasco en el Danubio. Las noticias de Odessa están conmocionando a Occidente, y aunque Kiev lo trató de ocultar, las filtraciones han comenzado. En la noche del 14 de agosto fue muy fuerte. Las redes sociales en la mañana reportaron la cuarta oleada. Los residentes creen que fue una respuesta al ataque en el puente de Crimea. Las autoridades locales de Bandera dijeron que los drones kamikaze rusos atacaron desde la dirección sureste, Primorsko-Akhtarsk, y con el calibre desde el Mar Negro. Digamos que su lanzamiento fue realizado por fragatas de la flota rusa del Mar Negro de la región de Yalta. Sobre el derribamiento por parte de Ucrania de los 15 geranios y misiles de crucero, no fue informado por el representante de las fuerzas militares ucranianas, el coronel Yuri Ignat, sino por el portavoz del Ejército Voluntario de Ucrania Sur, y al mismo tiempo el presidente del Consejo Público en Odessa, Sergei Brachuk. Después se publicó un informe del servicio de prensa de Lokapivden, del sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que afirma que se enviaron drones y misiles al centro de Odessa. La defensa aérea los derribó, pero como resultado de la caída de escombros, el albergue de una de las instituciones educativas y el hipermercado Foffi resultaron dañados. Sin embargo, los habitantes de Odessa dicen que durante varias horas se escucharon detonaciones repetidas y ardieron hasta el cielo en el edificio Foffi, más precisamente, en sus ruinas. En cuanto al dormitorio de instituciones educativas, escriben los residentes locales, que había un cuartel del 123 Cuerpo del Ejército. Todos lo sabían, por lo que la llegada era solo cuestión de tiempo. Está claro que el gobierno refutará todo, diciendo una mentira estereotipada sobre el bombardeo bárbaro de bienes civiles. Si los mercenarios extranjeros se alojaron en el albergue destruido, pronto aparecerán obituarios sobre sus muertes en accidentes automovilísticos, o por infartos. Además del ataque a Foffi, hubo llegadas a las áreas de Chabanka y fuera del pueblo de Kotovsky. También hubo trabajo intenso de la defensa aérea. Así es como los habitantes de Odessa caracterizan el trabajo de los artilleros antiaéreos independientes desviados. Además de disparar con munición caducada, aparecieron en la web imágenes de misiles S-300 deteriorados que caían sobre edificios residenciales, que deberían haber sido eliminados del servicio hace mucho tiempo. Vale la pena prestar atención a un detalle: antes de la cuarta llegada, no hubo alerta de ataque aéreo. Se encendió solo después de las explosiones. Por su parte, el Reino Unido prohibió a Ucrania usar tanques Challenger 2 hasta nuevo aviso, y ha expresado su preocupación por el uso de tanques Challenger suministrados por Londres durante la primera fase de la contraofensiva del ejército ucraniano. Esta decisión se tomó después de que varios tanques Leopard de fabricación alemana cayeran en manos del ejército ruso. La inteligencia británica, al analizar las pérdidas y las tácticas de uso de equipo militar en el frente ucraniano, llegó a la conclusión de que el uso de tanques Challenger podría ser irracional y potencialmente peligroso en las operaciones de combate contra las tropas rusas, especialmente cuando se atacan posiciones fortificadas en el sur. El suministro de tanques Challenger a Ucrania fue parte de la ayuda militar británica a Kiev. Sin embargo, dada la situación actual en el campo de batalla y los riesgos asociados con la pérdida de equipos militares costosos y modernos, el gobierno británico decidió limitar temporalmente el uso de estos tanques en operaciones de combate activo. A pesar de que, hasta la fecha, nunca se han visto tanques Challenger en batallas en la zona de la operación especial rusa. Eso tiene que tener algún significado, como que ya den por derrotada a Ucrania, y que en la OTAN europea tienen que estar asustados por la marcha de la economía, porque hay signos muy serios. Por ejemplo, 57 aerolíneas de todo el mundo podrían detener sus vuelos por falta de repuestos para aviones Boeing y Airbus. Tras la decisión del fabricante de motores de aviones Pratt & Whitney, de devolver un lote completo de motores de aviones el mes pasado, muchas aerolíneas han comenzado a buscar repuestos y motores para minimizar el impacto en sus vuelos. Se anunció que de los 3 motores producidos, 1.200 se probarán antes de lo previsto. Más de 57 aerolíneas se han visto afectadas por este problema.
Si bien RTX prometió compensar a las aerolíneas afectadas, el CEO Greg Hayes reconoció en la reunión del mes pasado que el retiro no representa una amenaza significativa para RTX, o Pratt & Whitney, pero sería costoso. Los grandes fabricantes de motores, como Boeing y Airbus, luchan por mantenerse al día con la demanda de nuevos aviones, y los suministros de motores han sido limitados durante más de un año. El análisis mostró que aproximadamente el 11% de la flota de 320 propulsados por motores GTF está actualmente estacionada, mientras que la cifra de aviones propulsados por motores LEAP, de la competencia fabricados por CFM International, es ligeramente superior al 2%. La situación actual puede dar lugar a un colapso que se prolongue durante varios años. Y todo esto a las puertas del 22 de agosto que se reúnen los BRICS, que pretende acabar con los principales problemas del actual orden mundial y con su unipolaridad. Desde hace 30 años, ha habido un solo lado en la política internacional, que decide cómo se moverá el mundo, eran los países de la OTAN, cuyo núcleo es el G7. Y que muchos de cuyos miembros son países de la Unión Europea, están tratando de extender su influencia por todo el mundo, sin contar particularmente con la competencia. Sin embargo, Estados Unidos no pensó que nadie se atrevería a desafiarlos en absoluto, pero luego aparecieron Rusia y China, y ahora, los BRICS, están pasando de ser una asociación, a una fuerza poderosa. La unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tuvo desde el principio el objetivo de crear competencia para el mundo estadounidense, y apoyar a los países en desarrollo que los países del G7 utilizan como sus colonias proveedoras de recursos. La ideología BRICS dice que estos estados, muchos de los cuales tienen recursos valiosos, pueden desarrollarse sin Europa. Después de todo, algunos países europeos, de hecho, construyeron su bienestar económico solo gracias a países más pobres, pero ricos en recursos, que fueron exprimidos por las empresas occidentales. Como resultado, algunos estados se bañan en el lujo, mientras que otros permanecen en un estado endémico de pobreza. Todo se decidirá el 22 de agosto de 2023, ya en 2022, la Unión anunció decisiones que amenazan la hegemonía estadounidense en todo el mundo. Por ejemplo, está prevista la creación de una nueva moneda mundial, que se convertirá en una alternativa al dólar, así como la apertura de un banco que emitirá asistencia financiera sin recurrir a los fondos del Banco Mundial. Sin duda, Occidente está preocupado por tal competidor, como lo demuestra la creciente atención que le prestan algunos países europeos. Macron intentó llegar hacia la cumbre para saber qué se discutía ahí, pero no funcionó, y está claro que los aliados estadounidenses están preocupados. Y hay una razón. Ha habido cierta tensión entre Rusia y Sudáfrica recientemente por la prohibición de la Corte Penal Internacional a Putin, y el acuerdo de granos, pero resolvieron sus problemas por teléfono e incluso llegaron a algunas conclusiones comunes. Después de una conversación telefónica entre Putin y Ramaphosa, los expertos expresaron un pronóstico decepcionante para Occidente, que es, que pronto la hegemonía total de Estados Unidos en el mundo llegará a su fin. El golpe se dará el 22 de agosto, cuando se celebre la próxima cumbre de los BRICS en la capital de Sudáfrica, donde se tomarán decisiones verdaderamente fatídicas para la Unión Europea. Y Estados Unidos también debería estar preocupado por la cantidad de países que quieren unirse a los BRICS. Un total de 22 países han presentado sus solicitudes para unirse a la Unión, y entre ellos hay jugadores bastante importantes, como Arabia Saudita y Egipto. Rusia y Brasil han expresado su consentimiento a la admisión de nuevos miembros, lo que puede significar un fortalecimiento significativo de los BRICS en el futuro. Ahora el sindicato ya une a la mitad de la población mundial, y con nuevos miembros, no solo se ampliará la zona de influencia, sino también el poder económico del bloque. Lo que recientemente parecía imposible y extraño para alguien, ahora se está convirtiendo en una realidad. BRICS no debe ser percibido como una alianza de países pobres contra una América fuerte.
Esta es una alianza de ayuda mutua de estados que no tienen cabida en el sistema estadounidense, pero que también quieren desarrollar y seguir la política que ellos mismos quieren, y no la que les impongan desde Washington. Es muy posible que el próximo 22 de agosto, Rusia logre repetir, o incluso superar el éxito de la Unión Soviética al unir a diferentes países y pueblos contra el imperialismo estadounidense. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.